tienen casos penales. Resulta que a nosotros en el consultorio lo que más nos llega es representación de víctimas. Pero últimamente también nos están solicitando que mandemos estudiantes que hagan defensa técnica de algunas personas que se ven inmersas en procesos que son competencia de los jueces penales municipales. Entonces, cuando esto sucede, el estudiante quiere o botarse por la ventana o botar también por la ventana porque dice uno, ¿cómo es posible que yo, que no he terminado, vaya a fungir como defensor, como defensa técnica de una persona que está pues, en un proceso penal? Entonces, lo vemos muy complicado, lo vemos difícil. La oralidad, desafortunadamente, aunque ya empezó hace bastante tiempo, no nos ha tomado a todos como con buena disposición y entonces nos da miedo enfrentarnos a las audiencias. Otra situación que ocurre muy frecuentemente es que me dice, profesora, mire, me llegó esta citación y tengo audiencia preparatoria como representante de víctimas. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la audiencia preparatoria? ¿Qué tengo que hacer? Y no, claro que la pregunta clave es, ¿qué tengo que decir? Y entonces, pues, a mí como profesora me queda muy difícil decirle qué tiene que decir porque no conozco el proceso, no tengo ni idea cuál es el caso y tenemos 2 horas porque generalmente llegan a buscar consulta a las 8 de la mañana y la audiencia es a las 10. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano, lo sé, para abarcar lo más que podamos del proceso penal y tener algunas técnicas de oralidad. Entonces, vamos a hacer esto viendo 3 perspectivas: la perspectiva del fiscal, la perspectiva del defensor y la perspectiva del representante de las víctimas. Entonces me pregunta, ¿pero por qué la del fiscal? Porque es que si usted es el apoderado de la persona que está en el proceso penal, esa es su contraparte. Usted tiene que saber qué está haciendo su contraparte para saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, porque eso es clave en la defensa que usted va a ejercer. Esta capacitación entonces la hemos denominado técnicas de oralidad y representación de víctimas, a cargo de el profesor Jurídico. Vamos a hablar en primer lugar de la estructura del juicio oral. Entonces, por favor, tengan en cuenta que antes del juicio oral existen unas audiencias preliminares y hay unas audiencias que son mal llamadas por nosotros los abogados como el triple combo, que son las 3 audiencias que en teoría, cuando hay por ejemplo una situación de captura en flagrancia, se dan de una sola vez. Esas audiencias en esta oportunidad no las vamos a tratar. Nosotros aquí exclusivamente vamos a hablar de lo que es el juicio oral. Entonces, ¿por qué está integrada la etapa del juicio oral? Entonces, la etapa del juicio oral tiene estas audiencias: la audiencia de formulación de acusación del artículo 338, la audiencia preparatoria del 355, la audiencia de juicio oral del 366, el incidente de reparación integral. Ojo que ahí es cuando el representante de víctimas tiene que hacer su mayor esfuerzo. La audiencia de individualización de pena y sentencia del 447. Esa audiencia, yo creo que ni los abogados que ya litigan y que tienen experiencia profesional tienen en cuenta esta audiencia dentro de la estructura. ¿Por qué nosotros sí? Porque la idea es que usted aquí aprenda el deber ser de la norma. Y usted me va a decir ahora o cuando termine la exposición, ay no, profesora, esto que usted dijo muy bonito, pero eso no pasa. Sí, muchachos, yo sé que eso no pasa, pero aquí vamos a aprender qué es la razón de ser de la norma. Como esta exposición se está grabando para que se suba a la plataforma y las personas que no pudieron asistir tengan la posibilidad de verla, les agradecería que las preguntas y las intervenciones las hagamos al final para que esto tenga una secuencia lógica y la persona que la está viendo en la casa o en el lugar donde pueda presenciar la exposición pues no se vaya a afectar por las acotaciones que hacemos aquí. Cuando empezamos la etapa del juicio oral, la empezamos con un documento. Ustedes bien saben que el proceso penal es un proceso oral, pero nuestras costumbres arraigadísimas no las podemos desechar de un momento a otro. Entonces, el juicio oral empieza con un escrito, el escrito de acusación.
qué es el escrito de acusación. Esa es su carta de navegación. Si usted es el fiscal, pues fue el que construyó la carta de navegación. Si usted es el defensor, usted de ahí tiene que desarrollar su teoría de caso. Y si usted es víctima, bueno, representante de víctima en el caso de ustedes, compañeros, entonces es con lo que ustedes van a alimentar el trabajo que van a llevar de la mano con la fiscalía. El término de que dispone la fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 90 días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación. ¿No se cumple? No se cumple. Pero ahí está en la norma. Entonces nosotros, desde la teleología de la norma, asumimos que eso es así. ¿Qué pasa si no se realiza? Entonces el fiscal pierde competencia para seguir actuando. Se designa otro fiscal. Ese fiscal ya tiene una investigación disciplinaria y tiene ese nuevo fiscal que llega a tomar este proceso 60 días para realizar la audiencia. El término será de 90 días, dice la norma original, pero ahora es de 120 días. Si se trata de un concurso de delitos, si se trata de un concurso de personas, un concurso de delitos que se hayan cometido pues varios hechos típicos, concurso de personas que hayan sido varias las personas que están inmersas dentro de la conducta punible, o que alguno de los delitos sean competencias de los jueces penales de circuito especializado. ¿Cuáles son esos delitos? Los delitos más graves. Por ejemplo, los delitos que tienen que ver con el terrorismo. Entonces, en esos delitos, por la situación fáctica y jurídica, pues la ley ha considerado que el fiscal puede tener un mayor espacio de tiempo para poder hacer pues, toda la investigación y toda la estructuración, porque nos vamos a dar cuenta que no es tan fácil ni tan difícil, es cuestión de manejar la técnica. Vencido este plazo, la situación permanece sin definición, el imputado quedará en libertad inmediata y esta libertad se puede solicitar por parte de quién, del Ministerio Público o del fiscal al juez de conocimiento de la causa. Después de que se ha hecho la audiencia preparatoria, entonces el juez tiene 45 días para fijar la fecha de la audiencia, la audiencia de imputación de acusación. El juez tiene 45 días para fijar la fecha de la audiencia preparatoria. Entonces, ¿cuál es el objeto del escrito de acusación? Definir los hechos jurídicamente relevantes que conducen a unos cargos penales. Recuerden que las actuaciones tienen que ver con las adecuaciones fácticas y las adecuaciones jurídicas. Las adecuaciones fácticas tienen que ver con los hechos. Recuerden que los hechos no se modifican, porque finalmente pues el juez de la República lo que juzga son los hechos. Entonces esa parte fáctica no la modificamos. En el escrito de acusación es lo que nos da la seguridad jurídica de saber cuáles son los hechos, cuál es la adecuación fáctica que se está haciendo de determinada conducta para ver si es o no es punible. Busca extrabar la relación jurídico-procesal. Entonces, en alguna conferencia hace como un mes me dijeron, es que usted es abogada de la vieja data, y yo pues no, abogada vieja no soy, yo soy más bien reciente migrado. Pero resulta que a nosotros nos enseñaron que se traba la litis en el 101, yo creo que a ustedes, en la parte civil, yo creo que a ustedes a muchos se empezó a tocar trabar la litis con el 101 que ya no existe, que ya está derogado. Entonces para nosotros los penalistas, la litis se traba con el escrito de acusación. Se define la competencia del juez. ¿Cómo se define la competencia del juez? Por el delito que se cometió, muy bien. ¿Por qué más? Por el territorio, el factor territorial, muy bien. ¿Por qué más?
el factor personal, por quién fue el que cometió el delito. No es lo mismo que el delito lo cometamos algunos de nosotros en este recinto, a que lo cometa un servidor público, que de pronto también hay, o que lo cometa el presidente de la República. No es lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas se determina quién es el competente para conocer de ese proceso. Adicionalmente, de ahí es una etapa de debate que concluye con una audiencia de juicio oral. ¿Por qué decimos que aquí empieza la etapa de debate? Porque por la audiencia de la formulación de acusación, la Fiscalía nos va a exponer cuáles son los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que tiene para presentar en el juicio oral. Y desde ese momento ya hay la oportunidad de, por ejemplo, objetar que se practiquen pruebas. Entonces, desde este momento empieza el debate probatorio. Se puede retirar el escrito de acusación. Entonces, una vez se presenta el escrito de acusación, cualquier adición o modificación del mismo solo se puede hacer en desarrollo de la audiencia. ¿Por qué? Porque es cuestión de seguridad jurídica. ¿Qué tal que yo vaya como defensora y me corra traslado de un escrito de acusación y llegue yo confiadísimo a la audiencia por ese escrito de acusación y cuando llegue me digan, no, mentiras, ese ya no era, lo que pasa es que el fiscal hace 3 días lo modificó y aquí está el nuevo? Y qué pena, pero que no empieza la audiencia porque esta audiencia ya lleva un año preparándose y háganlo. Entonces, por cuestión de seguridad jurídica, todo lo que se vaya a modificar se tiene que modificar dentro de la audiencia. En caso de que la defensa pretenda allanarse a los cargos formulados, solo podrá hacerlo a través de ¿qué? De los preacuerdos. Hay un capítulo importante y muy interesante que tiene que ver mucho con el espíritu de la ley y es el de las salidas alternas al juicio oral. Desafortunadamente por el tiempo no lo vamos a alcanzar a tratar, pero necesito que ustedes aquí se vayan con otra idea en su cabeza y se den cuenta que esto es lo que tenemos que evitar. Se supone que la ley 906 es un tipo de justicia premial y se supone que lo que se tenía pensado cuando se escribió la ley era que el 10% de los procesos llegaran a etapa de juicio. Si ustedes se dan cuenta con las estadísticas, el 10% es lo que se arregla fuera del juicio. El 90% de las actuaciones se van a la etapa de juicio. Nosotros no estamos preparados para atender en un 90% los procesos penales. Yo creo que ninguna sociedad está preparada para eso. Entonces tenemos que entender que la esencia de la norma lo que manifiesta es que hay que procurar que el aparato judicial no se sature y que los conflictos se puedan dirimir con alguna rapidez y alguna facilidad. Para ninguna víctima es fácil estar en un proceso de juicio oral durante 5 años. Cambiaron 2 veces el fiscal, el abogado de víctima le renunció 3 veces y el defensor no se ha presentado otras 3. Eso no es garantía jurídica para ninguno de nosotros. ¿De cuánto es la rebaja que tiene derecho el acusado una vez se ha presentado el escrito de acusación? De 1/3 parte. Por eso es que sin hacer alusión a ninguna entidad, generalmente usted ve que en la primera audiencia en la instrucción le dice allánese. Eso no lo piense 2 veces porque si se allana tiene hasta el 50% de derecho. Hasta, no es del 50, no, hasta. Sin embargo, es importante que también tengamos nosotros en la cabeza que no podemos mandar a allanarse en todos los casos de las personas porque instituciones son muy defendibles y que también es cuestión de nosotros como profesionales darle a nuestros clientes un verdadero panorama de lo que están enfrentando. Entonces no va a decir uno no, pues allánese los cargos, aquí terminamos el proceso, sabiendo usted que tiene elementos materiales probatorios suficientes para demostrar en una sede de juicio oral la inocencia de una persona. Entonces también hay que contemplar estas alternativas. No es fácil, es un trabajo mucho que hay que hacer, pero que es la razón de ser de nuestro trabajo. ¿Qué contiene el escrito de acusación? El escrito de acusación contiene la individualización concreta de los acusados,
Entonces, si el acusado es el señor alias Tribilín y no tenemos ni idea dónde vive, qué hace, cuántos años tiene, cuál es su número de cédula, cuál es su nombre, ¿estamos en sede de escrito de acusación? No, no. Aquí cuando llegamos es porque ya tenemos claro quién es la persona que estamos acusando de los hechos. Los hechos jurídicamente relevantes, la aplicación del principio de congruencia. No puedo estar yo acusando a una persona de un homicidio cuando los hechos, lo que realmente me están representando a mí, es que hubo un acceso carnal violento. Tiene que haber una congruencia. Hechos jurídicamente relevantes. Que la persona tenía la falta cortica no es un hecho jurídicamente relevante. Los datos del defensor, porque se supone que en este momento la persona ya hace mucho rato ha activado su derecho de defensa. Ya tenemos que saber con quién se está trabando la litis. La relación de los bienes susceptibles de comiso. Ojo, esta es otra parte que yo creo que muchos abogados no manejan muy bien claro. Recuerden, por allá en su curso de obligaciones, si lo vieron con el doctor Rueda, lo vi con él, que nos hablaba que el delito es fuente de obligaciones. ¿Se acuerdan de eso? Como el delito es fuente de obligaciones, los daños, los perjuicios que se han ocasionado a la víctima. Y recuerden también que víctima no es solamente la persona que sufre el daño o que sufre la vulneración de su bien jurídico tutelado. Es toda aquella persona natural o jurídica que se ve afectada por la comisión del delito y tiene derecho a ser resarcido. Por eso es que hablamos de los bienes susceptibles de comiso. ¿Qué es el comiso? El comiso procede sobre bienes y recursos del penalmente responsable. De la mamá, no del penalmente responsable. Recuerden que la responsabilidad penal es individual. ¿Para qué estos bienes tienen comiso? Pues para que puedan servir como instrumentos de resarcimiento de los derechos de las personas. Esto se da mucho y lo he visto en el consultorio con el caso de las motos. Profesora, es que hubo un accidente de tránsito, es que se llevaron la moto, es que ya pasaron los 6 meses y es que la persona viene a ver qué se puede hacer. Y entonces la respuesta es, la moto se perdió. No, la moto no se ha perdido. Sí, ya no se necesita ese elemento material probatorio para continuar las investigaciones. La Fiscalía tiene el deber de entregar el objeto a la persona que tenga la titularidad del bien o que tenga el uso y disfrute de la cosa. Entonces, en la formulación de imputación o de noticia preliminar, el fiscal podrá solicitar la suspensión del poder dispositivo de los bienes y los recursos con fines de comiso. Esto se mantiene en tanto no se resuelva la situación jurídica. Dice también que antes de formularse la acusación, y en un término que no puede exceder los 6 meses, esos recursos incautados tienen que ser devueltos a la persona pues, que tenga la capacidad de recibir. ¿Por qué hablamos de 6 meses? Porque recuerden que la Constitución política protege la propiedad privada. Y entonces esos bienes no pueden estar eternamente sujetos a un comiso si la investigación no ha avanzado. Hay investigaciones en las que pasan 3 o 4 años y los bienes decomisados pues terrible fuera. ¿Cuáles son los anexos al escrito de acusación? Hechos que no requieren prueba. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los hechos que no requieren prueba? Por ejemplo, las negaciones indefinidas. Yo nunca estuve allá. La carga de la prueba se desplaza. Pruébeme entonces que yo sí estuve allá. ¿Cierto? Los hechos notorios. Entonces, por ejemplo, un hecho notorio en la Universidad Cooperativa es que el día de hoy no hubo consultorio jurídico porque los estudiantes de consultorio estaban en una conferencia sobre técnicas de oralidad y representación de víctimas. Hay un video que nos lo manifiesta. Hay que entrar a probar eso, no, es un hecho que es notorio, que está extenso.
las pruebas anticipadas que se quieran valer. Aquí hay que tener mucho cuidado, muchachos, porque recuerden que ya nosotros no mantenemos el expediente. Con ley 600 esos expedientes se le cayeron en el pie y lo fracturaron. Unas cosas impresionantes que de solo verlo uno, bueno, la gente es alborotado. Hoy en día la prueba no permanece a lo largo del proceso. La prueba, para que se llame así, se incorpora en sede del juicio oral. Y son poquitísimas las excepciones que existen para prueba anticipada. El ejemplo clásico de todos los profesores que no tenemos imaginación es el testimonio de una persona que está en su lecho de muerte. Si yo sé que la audiencia me la van a programar para noviembre y la persona, el médico, le ha dado, no sé, 2 semanas de vida, pues la idea es que se practique esa prueba de manera anticipada. De resto, en el proceso penal, las pruebas anticipadas son mínimas, porque estaríamos violando el principio de concentración y de inmediatez. El juez tiene que tener la inmediatez con la prueba y se debe desarrollar todo en el mismo escenario. Las pruebas aisladas muchas veces no nos llevan a nada, todo esto aislado dentro del mismo recinto se ve de manera diferente. Relación de testigos y peritos. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí estamos hablando que la fiscalía ya me está descubriendo a mí la prueba. Me está diciendo, mire señor abogado, mis testigos de cargo son mi testigo de cargo es este y este. Y mis peritos van a ser este y este. Entonces yo ya sé, por ejemplo, en un caso de porte de sustancias estupefacientes, que uno de los peritos que me van a llevar es un bioquímico que me va a hablar que esa nueva molécula que le encontraron a mi cliente efectivamente se considera como un narcótico. Entonces, ¿qué perito alisto yo? ¿Una enfermera? No. Voy y busco también un bioquímico, un químico farmacéutico, que me pueda a mí desvirtuar la prueba que me lleva a la fiscalía. Ya tengo yo con qué trabajar, tengo herramientas sólidas. Los elementos materiales probatorios que pretendan aducirse. Recuerden que lo que no ingresa aquí, también de manera muy excepcional, será permitido por el juez. Lo que no venga aquí es prueba sobreviniente. Y ustedes saben que la prueba sobreviniente tiene una cantidad de características. Entonces, si no está aquí, lo más factible es que esto no se vaya a discutir en sede de juicio oral. La prueba de descargo, escuchen esto, elementos favorables al acusado. Esto está exequible. Ahora, que la fiscalía no tenga la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable es una cosa. Otra cosa muy diferente es que ellos no tengan la obligación de descubrir las cosas favorables que han encontrado dentro de su investigación. Y entonces usted me dirá, bueno, profesora, ¿y cómo hago yo para saber si la fiscalía descubrió o no descubrió algo favorable dentro de su investigación? Entonces yo le digo a usted que se supone que usted en una audiencia de juicio oral, que usted en un proceso penal, laboral, civil, de la categoría que sea, su contraparte es otro abogado, su contraparte es una persona seria, su contraparte es una persona responsable. Se supone que estamos entre pares, se supone que no hay trampas. Entonces usted debe estar tranquilo de saber que la fiscalía no le va a guardar una prueba que puede ser favorable a su defendido. ¿Se da? No sé, si ustedes lo irán a ver en su ejercicio profesional. Y las declaraciones. ¿Cuál es la diferencia entre una declaración y un testimonio? La gravedad del juramento. Muy bien. Los testimonios se hacen ante autoridad competente y se hacen bajo la gravedad del juramento. Las declaraciones generalmente se hacen ante los investigadores, ante el CTI, y lo que sirven es como pistas, como indicios para poder desarrollar la investigación.
cuando fungimos como representantes de víctimas. En un principio se decía que la Fiscalía solamente entregaba el escrito de acusación a las víctimas con fines meramente informativos. Hace ya un tiempito, hace 10 años, en sentencia C-209 del 2007, se determinó que la expresión con fines únicos de información es inexequible, porque ¿quién más que la víctima dentro del proceso penal está facultada para poder tener las investigaciones que la Fiscalía ha realizado con el fin de poder también ejercer sus derechos? Entonces, cuando ustedes fungen como defensores de víctimas y van a la Fiscalía y le dicen al fiscal con su credencial y con el poder y con toda la situación que van por el escrito de acusación y que les dé información, y el fiscal les tuerce la cara y les dice que no, pues usted aquí ya tiene una herramienta jurídica, mire, sentencia C-209 del 2007. Entonces, por favor, no se van a devolver de la Fiscalía con las manos vacías. Ya estuvo el escrito de acusación. Ahora vamos para la audiencia de formulación de acusación. Vuelvo y digo, esta es la teleología de la norma. Que no funcione no es culpa mía. Entonces, dentro de los 3 días siguientes al recibo del escrito de acusación, por eso lo dije, el juez señalará fecha y hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. Entonces a uno lo que le dicen es: no, abogada, es que no hay sala de audiencias. Pues mire lo que dice la norma. La norma dice: a falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo. O sea que en teoría, por ejemplo, si se fuese a hacer una audiencia de formulación de acusación y lo solicitaran aquí en la universidad, en este auditorio donde nos encontramos, se podría hacer. ¿Cuántas veces han ustedes sabido que la judicatura le oficia a la universidad y le solicita un recinto para descongestionar? Nunca, ¿verdad? Ahí está la norma, muchachos. Es que también muchas veces nosotros somos muy laxos con la aplicación de la ley. Ahí está la situación. ¿Cuál es el trámite dentro de la audiencia? Entonces, para los que llegan faltando 20 minutos para la audiencia y me dicen: profesora, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí está. Se instala la audiencia por parte del juez. Ese es el cabezote de todas las actuaciones. Eso solamente cambia el radicado y siempre preside el honorable juez con la misma beta. Y ya la ritualidad, si no se la sabe, ahí en YouTube está normal. Después de eso, ¿qué pasa? Se deberá ordenar el traslado del escrito de acusación a quienes, a las partes intervinientes. Una vez se efectúa el traslado, como ustedes son abogados diligentes, se supone que antes que la audiencia empiece, usted ya debe tener el escrito de acusación en sus manos. Si usted es representante de víctimas, como usted aquí está muy interesado en la parte social, y a usted le da mucha angustia a la señora que está solicitando sus servicios, usted también con anterioridad tiene ese escrito en sus manos. ¿En qué orden se desarrollan las actuaciones? Se concede en primer término la palabra al representante de la Fiscalía, luego al Ministerio Público y posteriormente a la defensa, para que cada una manifieste si hay causales de incompetencia. ¿Cuáles son las causales de incompetencia? El delito se desarrolló en Pasto y sin haber un cambio de radicación lo están llamando aquí al Palacio. ¿Eso es o no es una causal de incompetencia? Sí, competencia territorial. Si no obra de por medio un cambio de radicación, el juez competente para conocer ese proceso es el juez en Pasto, aquí en Ibagué. Los impedimentos y las recusaciones. ¿Cuál es la diferencia entre impedimento y recusación? El impedimento es cuando el mismo funcionario advierte que está inmerso en una de las causales que ya vamos a ver y dice: un momento, yo no puedo conocer de este proceso. La recusación es cuando el funcionario
vamos a decir que de buena fe no advierte que está inmerso en una situación de estas, y entonces le toca a las partes entrar a hacer caer en cuenta al funcionario de su causal de impedimento. Las nulidades. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el debido proceso me genera a mí ¿qué? Nulidad. O sea, que ¿cuándo es el momento en el que usted va a decir que esa prueba o que a su defendido le vulneraron todo tipo de derechos en la captura? Y que además esa prueba, pues no sé, elemento material probatorio con el que lo piensan llevar a juicio es fruto del árbol envenenado, pues hombre, mira, aquí fue. Nulidades. Adicionalmente, expresará las observaciones que tengan sobre el contenido del escrito de acusación. Que es que el señor se llama Pedro Fernández y le pusieron en el escrito de acusación Pedro Pérez. ¿Usted cree que eso es una pendejada? Perdóneme el término tampoco jurídico. Pero cuando esta persona cumple su sentencia y va a salir de la cárcel, ustedes vieran el problema tan terrible para que esta persona recupere su libertad. Esto toca con habeas corpus y todas las situaciones subidas al tribunal, porque es dificilísimo, dificilísimo. Entonces, como abogado diligente que usted es, ha inspeccionado cada uno de los campos del escrito de acusación y está plenamente consciente que efectivamente la persona que está ahí concuerda con la otra persona, con la que están acusando. Y usted dice, ay no, pero es que el mío se llama Camilo Rodríguez, se llama Pedro Fernández, pues mejor porque entonces Camilo no tiene nada que ver con el tema. Pues usted vea que ese tipo de cosas avancen, van a haber situaciones complejas para usted y para su defendido más adelante. Por favor, con acuciosidad, muchachos. Pequeños recorderos. Resulta que las causales de impedimento están en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Y resulta que son taxativas. Quiere decir que de las que están aquí, no hay. O sea, por Dios santo, no se inventen causales. Es muy feo. Entonces, cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente, cuarto grado de consanguinidad. ¿Hasta dónde va el cuarto grado de consanguinidad? Primos. Cuarto grado civil. ¿Quiénes son esos? Recuerden que se supone que cuando, pues en derecho de familia, el parentesco civil tiene las mismas consideraciones que el parentesco consanguíneo. El segundo de afinidad, ¿cuál es el de la afinidad? El que tengo con la familia de mi marido. Ese no debería existir, pero no importa, ya está. Si alguna de estas personas tiene interés en la actuación procesal, el funcionario debe declararse impedido. ¿Cuándo más? Cuando el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las partes. Cuando hay dinero de por medio, muchachos, nada bueno sale. Ahí la misma situación, impedimento. Cuando el funcionario judicial o su cónyuge o compañero o compañera permanente sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o de afinidad de alguno del apoderado o defensor de alguna de las partes, uno con la familia no trabaja. Fácil. Porque mientras están contentos, todo es color de rosa. Cuando no, el pobre acusado se termina las dificultades. Eso es antiético, por ningún motivo. No. No se le olvidó que el defensor era su hermano, se lo recuerdan, por favor. Esta está muy buena. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes. Uno cree que eso no pasa, pero pasa. Y esto de paso les sirve de recorderis a los que van a presentar preparatorios. Pregunta fija de preparatorios, causales de impedimento. Y solamente se sabe una, la del cónyuge o compañero permanente. O sea que hay más. Que exista amistad íntima o enemistad grave. Por favor, en una ciudad como Ibagué, todos nos conocemos con todos. Entonces no recusen a todos los funcionarios por amistad íntima. No. Que la persona lo salude a uno en el pasillo de la universidad no quiere decir que está íntimamente relacionado con usted en ningún sentido.
usted tenga una discrepancia de algún tipo con la persona, tampoco quiere decir que sean enemigos declarados y que no pueda conocer el proceso. Entonces no se vayan a exponer a que los acusen de maniobras dilatorias. Eso también es muy feo. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, porque el principio de la doble instancia estaría desvirtuado, porque si es el mismo el que conoce una decisión que ya tomó, pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? Que el funcionario judicial haya dejado vencer sin actuar los términos, y esto es motivo de recusación o de impedimento, téngalos en cuenta. Que el fiscal haya dejado vencer el término previsto en el artículo 175, ¿se acuerdan que decíamos que si no cumplían los 90 días, 120 días, entonces tenía que venir un nuevo fiscal y que sea con una investigación disciplinaria? Si por algún motivo, razón o circunstancia, vuelve a conocer del negocio, usted lo recusa. Mire, sociedades. Las sociedades, dicen las abuelitas, no son buenas en ninguna parte. Entonces, sociedades colectivas, responsabilidad limitada, comanditas SAS, nada de eso. Si son socios, no funciona tampoco. Es más, uno es más cercano al socio que ni a los hermanos. Entonces, tengan cuidado con eso. Que el funcionario judicial sea heredero o legatario de alguna de las partes. Que antes de formular la imputación, el funcionario judicial haya estado vinculado legalmente a una investigación penal o disciplinaria en la que le han formulado cargos por denuncia o queja de los intervinientes. Yo creo que el funcionario no estará muy contento con verlo ahí sentado. Entonces, antes de afectar a su cliente, por favor, recuse el funcionario. Y esta también es una perla, que el juez haya intervenido como fiscal dentro de la actuación. Entonces, todas estas situaciones le generan a ustedes confianza absoluta y recusa al funcionario. ¿Cuáles son las condiciones para la realización de la audiencia? Y esto es clave, chicos, porque resulta que en clase de maestría le dicen a uno, el derecho penal es absoluto para discutir X cantidad de cuestiones. Y sí, el derecho penal es absoluto. Como el derecho penal es absoluto, ni nosotros ni los funcionarios se pueden inventar cosas que no están determinadas en la ley. Entonces, ¿quiénes tienen que estar para que se realice la audiencia? El fiscal tiene que estar para que se realice la audiencia. Si no hay fiscal, no hay nada. Aquí vamos. El defensor, obviamente. Si no hay defensor, la misma historia. Aquí es a donde va mi acotación. Porque resulta que la persona que está acusada dice, si se encuentra privado de la libertad, puede estar en la audiencia. Ojo, si la persona quiere asistir. Si la persona no quiere asistir, nadie lo puede obligar. Y se han visto casos, en otro país por supuesto, donde la audiencia no se desarrolla porque no está el acusado. Es potestativo de la persona, si quiere o no quiere estar ahí. Póngase a pensar, ustedes como abogados, una persona que tenga un reconocimiento público importante, que tenga un reconocimiento social y que no quiera que su imagen esté vinculada a este tipo de situaciones. Contrata a su abogado, sí, y ha comparecido lo que tiene que comparecer, está dispuesto a afrontar el proceso, pero no necesariamente tienen que obligarlo a ir a las audiencias. Entonces, con que esté el fiscal, el defensor, el acusado y el juez, disculpen, la audiencia se desarrolla. La presencia del acusado que se encuentre en libertad no es necesaria para su validez. Si el acusado está en libertad, la misma historia. Si él quiere asistir, puede hacerlo. Si no quiere asistir, está en todo su derecho de no hacerlo.
Esta también es importante. Me pasó la semana pasada, pero no fue aquí en Ibagué, fue en un tribunal en Boyacá. En un tribunal no, en un juzgado de Boyacá. Si no está el representante de víctimas, no hay acusación. ¿Cierto o no cierto? No cierto. No cierto. La audiencia se puede desarrollar tranquilamente. Ojo, cuando fungimos como representantes de víctimas. Entonces la víctima. En esta audiencia es donde se determina la calidad de víctima, al igual que la representación legal. Si no está el apoderado de la víctima, pues no existe representación legal. Tendrá que constituirse fuera de sede de juicio, la audiencia. Pero eso no quiere decir que se impida el desarrollo de la misma. Si hay varias víctimas, el juez podrá determinar un número igual de defensores. Entonces es cuando usted encuentra, aquí en el consultorio jurídico hay un caso rondando, creo que es por un hurto, y creo que era un hurto a una grande superficie, donde son más o menos unos 16 involucrados, y entonces nos pidieron 16 apoderados de víctimas. El problema es que es una sola víctima. Son 16 personas las que están inmersas en el delito. Entonces también se dan cuenta que la judicatura simplemente ve 16 nombres y pide 16 defensores. Ellos no se dieron cuenta que Falabella, la persona que Falabella era una sola víctima. Solamente necesitaba un representante de víctimas. Y ven que en todo esto es cuestión de estar uno ubicado en lo que está haciendo. El trámite, muchachos, no es difícil. Todo está en el código, nada sale de ahí. Lo que pasa es que de acuerdo a que tan juicio es uno para ponerse a desmembrar todo esto en estas partecitas. Ojo, cuando usted llega 20 minutos antes de la audiencia a preguntarme qué hay que hacer, yo generalmente le digo, el defensor de la víctima es un convidado de piedra hasta que llegue el incidente de reparación. Ojo, porque cuando se hace juicio oral, si tiene una parte en la que puede hacer alegato de conclusión. Pero mire, si usted se ha preparado con anterioridad, se da cuenta de esto. La víctima también puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación. ¿Para qué? Para elevar observaciones al escrito de acusación, manifestarse sobre posibles causales de incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades. Lo pueden hacer ustedes directamente, sin tener que pasar por mando del fiscal. Ustedes como víctima lo pueden hacer. La víctima directamente también puede llevar solicitudes al juez tendientes a su protección. Vuelva y anote, creo que es la misma. Sentencia C-209 del 2007. Entonces le dice, no. Usted, señora víctima, no puede hacer eso. Usted va a hacer favor y vaya a hablar con el fiscal y que el fiscal le... No, señores. Ustedes, como representantes de víctimas, más que el deber, con todo respeto, lo que tienen es la obligación de proteger a esa víctima ahora. Entonces, el fiscal tiene 1000 carpetas. Usted tiene 7 procesos. Hacen el favor y se pone en juicio en ese tema. Y que pone aquí también otro paréntesis informativo, sobre todo en caso de violencia intrafamiliar, violencia de género. Por favor, recuerden que por la idiosincrasia del país que tenemos nosotros, las señoras consultan cuando ya llevan años de maltrato. Y el próximo paso es que el tipo se las mata. Y dice uno, ay, ¿qué podemos hacer? Pues oficiar. Y alguien de tanto que molesta a uno tendrá que escuchar. Como ustedes tienen 7 procesos en consultorio, sé que trabajan y que tienen familias y cantidad de cosas, pero recuerden que ese es un trabajo que hacemos nosotros a la comunidad. La gente más vulnerable es la que llega a nosotros. Es nuestra obligación. ¿Quién conoce de impedimentos, recusaciones e impugnación de la competencia? El superior jerárquico del juez. Que no funciona no es culpa mía. Quien resolverá de plano dentro de los 3 días siguientes al recibo de lo actuado. Esa decisión no es susceptible de recurso. Artículos 56, 57, 58 y el 341 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, si les dijeron que no, ya no molesten más. Déjenlo todo sentado.
dejen memoriales, dejen todo claro, porque aquí puede que no funcione, pero recuerden que alguien arriba nos mira. Entonces todo esto puede ser susceptible de apelación y de ahí alguien arriba también nos mira. Existe la corte. Entonces dejen todo claro. ¿Qué medidas de protección puede tener el funcionario judicial para las víctimas y los testigos? Yo sé que el tema es largo, yo sé que aquí, pero es que la idea era poder recuperar en un periodo corto de tiempo la mayor información posible sobre el sistema. La Fiscalía, cuando lo considere necesario, podrá solicitar al juez alguna de las siguientes medidas, como por ejemplo, el domicilio para efectos de citaciones. No se molesten si ven que en el escrito de acusación el domicilio de los testigos es búnker de la Fiscalía. Es una medida de protección y están en todo su derecho legal de hacerlo. Que se ejecuten todas las acciones efectivas y necesarias tendientes a evitar cualquier tipo de reacción contra ellos. Esta sentencia es una sentencia que les recomiendo, esta sentencia de 532 del magistrado ponente José Gregorio Hernández, en las que se manifiesta que, por ejemplo, hubo una época en este país que a todo mundo se le prometía inmunidad y la posibilidad de salir del país. Y entonces la gente iba y atestiguaba y una vez terminaba su testimonio, a que no adivinan, no les cumplía. Y dejaban a las personas en una absoluta debilidad porque la persona con la que habían testificado, por ejemplo, era cabecilla de una organización criminal muy peligrosa, denominémosla como mejor les parezca. Entonces, en virtud de eso, llega a la Corte una tutela que entra a revisión y en la que efectivamente se dice que el ciudadano de buena fe ha aceptado que se trata con la Fiscalía y que si la Fiscalía se lo promete, debe efectivamente cumplir. Si ustedes están apoderados de víctimas y dentro del proceso algún testimonio es clave para que la investigación salga adelante y tiene esta gravedad, entonces me hacen el favor y tranquilas al asunto. Usted me dice, pero es aquí casi siempre llegan son inasistencias alimentarias, cosas así como muy sencillas. Es cierto, pero últimamente nos están llegando situaciones incluso de terrorismo. Entonces, ya la cosa cambia de connotación. Es súper importante. La ley me tiene consagradas esas dos medidas de protección, la del domicilio y la de la protección si se les ofrecen prebendas adicionales. Pero dice la Corte que no son taxativas, que no le van a salir a uno con el cuento que no, doctor, como o es cambio de domicilio o es como no hay más, entonces yo no puedo hacer nada por la persona. No, señor. Dice muy claro que son todas aquellas medidas que se consideren necesarias atendiendo la particularidad del caso y el grado de riesgo que corre la víctima. No son taxativas. Ya vamos terminando la audiencia de formulación de pruebas. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que toma el juez? Incorporar las correcciones a la acusación. Recuerden que hace 20 minutos dijimos, todo lo que se corrige en sede de audiencia, nada más. ¿Para qué? Para que haya una seguridad jurídica. Aprobar o improbar los acuerdos entre Fiscalía y Defensa. Finalmente uno con el fiscal va y negocia. Se lleva todo listo. Cuando son preacuerdos, incluso se lleva listo. ¿Cuál es la pena imponerse y el lugar donde se va a ejecutar la pena? Si el juez dice que no, muchas gracias. El que decide es él. Suspender condicionalmente el procedimiento si hay lugar a ello. Se supone que estas audiencias son
audiencias concentradas. No debería darse el caso que se empiece una audiencia de acusación no se termine en 2 meses. Supone que se debe seguir en la unidad del tiempo, en la unidad temporal. Pero si hay alguna situación que lo amerite, pues después lo determinará. Una vez realizadas estas acciones, el juez deberá fijar fecha, hora y sala para la celebración de la correspondiente audiencia preparatoria. Yo termino no podrá ser inferior a 15 días ni superior a 30. Si no se cumple, oficiamos, muchachos, comenzamos. Miren que finalmente nosotros tenemos las personas jurídicas para que estas cosas se puedan dar. La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los 45 días siguientes a la audiencia de formulación de acusación. Esto lo dice el artículo 49 de la 1453 del 2011. Entonces esa modificación se incluye y ahora es hasta 45 días. ¿Cuándo se inicia el descubrimiento probatorio? Entonces, desde la audiencia de formulación de acusación se empieza el descubrimiento de la prueba. ¿Qué pasa cuando por algún motivo? Generalmente lo que pasa con más frecuencia con los peritajes. Resulta que se llega a la audiencia de formulación de acusación y un peritaje que es clave no ha llegado. Se tienen 3 días para llegar el documento. Si pasados los 3 días no llega el documento, ¿qué ocurre? No se tiene como incorporada en el proceso, por tanto es una prueba que no se va a debatir en el juicio. La Fiscalía a su vez podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copias de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer el juicio. Puede hacerlo, pero recuerden que el descubrimiento probatorio de la defensa es en donde, en la audiencia preparatoria. Ahí es cuando efectivamente lo que no quedó por parte de la defensa no quedó. Y esto es muy importante. Cuando mi defensa consiste en la inimputabilidad de mi cliente, este es el momento en el que yo tengo que entregar los exámenes periciales que se le hubiesen practicado a mi defendido para hacerlos valer. Este es el momento de inimputabilidad. Recuerden que la inimputabilidad solamente la determinan 2 profesionales cuando estamos hablando de problemas mentales. ¿Quiénes y quiénes? El psiquiatra y quién más. El neurólogo. Entonces, evítense la vergüenza de llevar situaciones y peritajes de inimputabilidad firmados por un psicólogo. Feo la cosa ya, van a decir, sí, van a decir, pero bueno, a ver, muchachos, ¿de dónde está ubicado? La inimputabilidad, cuando son trastornos mentales, solamente la determinan 2 profesionales, los psiquiatras y los neurólogos, nadie más. Permítanme, yo termino el tema y las preguntas las hacemos ahora. Restricciones al descubrimiento probatorio. Entonces, información sobre la cual una norma disponga su secreto. Si el fiscal me va a descubrir unas grabaciones mías con mi cliente, se supone que la comunicación entre el abogado y el cliente tiene rango constitucional de protección y es incluso para un abogado que la llegue a violentar es un delito. Entonces eso no funciona. Resulta que grabaron la confesión del señor con su sacerdote. Tampoco. Resulta que grabaron la terapia que le estaba haciendo el psicólogo, ahí sí, o el psiquiatra al acusado. Tampoco. Revelaron la fuente del periodista.
Tampoco. El periodista y su fuente tienen confidencialidad. El trabajador social con la comunidad que interviene. Tampoco. La ley deja ahí unos vacíos. Por ejemplo, el sociólogo con la comunidad que trabaja. Los sociólogos no tienen protección, la ley no la dice. Que por analogía no la podría pelear, puede que sí, pero taxativamente no la encontramos. El antropólogo con la comunidad que trabaja, poco la tiene. Entonces, por analogía se podría decir que sí, pero ahí está. Información de hechos ajenos a la acusación. Es que el fiscal en el desarrollo de la investigación se dio cuenta que el acusado le es infiel a su esposa y quiere utilizar eso para presionar. Nada. Además de ser poco ético. Esta información de hechos ajenos a la acusación, nada tiene que aportar, va por fuera, eso no se tiene en cuenta. Información, documentos o archivos personales preparatorios del juicio, tampoco. Por ejemplo, ¿qué cosas? Por ejemplo, las notas que toman los investigadores. Esas notas de los investigadores no se tienen que descubrir. Las notas que toma el abogado para empezar a construir su teoría del caso, eso no se descubre. Información que cause perjuicio a otra investigación. Aquí hay que tener un cuidado total, porque por aquí se le puede salir a uno con muchas situaciones. Entonces, por ejemplo, le dicen, no, es que esa prueba yo no la descubrí porque resulta que estábamos investigando otros hechos y si sacábamos esa prueba, entonces los otros hechos se iban a dar cuenta que el testigo que va a fungir aquí también es un testigo que se ha infiltrado allá, por decir algo. Entonces hay que manejarlo con mucha discreción porque aquí puede haber una vulneración seria del derecho de defensa, puede haber una violación al debido proceso y puede viciar de nulidad todo lo actuado. No peleen. Adelante, cuando veamos que hay dictatorialidad, se va a dar usted cuenta que lo que usted no puede hacer es pelear con el juez. No, no y no. Pero usted sí deja precedentes, porque todos esos precedentes se le van constituyendo a usted para una apelación o una posible casación. No sabemos si podemos llegar hasta esa instancia. Pero todo tiene que quedar marcado el precedente. Porque si usted no dice nada, dice, ay, no, lo que pasa es que finalmente yo sabía que no me iban a conceder el recurso. Tampoco. Entonces, ¿cuál es la evidencia que efectivamente sí fue afectado el proceso? Y por último, la información que afecte la seguridad del Estado. La misma historia. No se puede uno dejar meter los dedos a la boca. Claro, hay situaciones que no se pueden revelar, que son absolutamente lógicas, pero hay otras cosas que son más como del juego de pronto no muy limpio que se desarrolla dentro de las audiencias, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de información. El testigo de refutación debe anunciarse y en consecuencia descubrirse antes de la audiencia de juicio oral. ¿Qué es un testigo de refutación? Por ejemplo, estamos hablando de una posible inimputabilidad, vamos a hablar de algún problema mental. Entonces, resulta que el psiquiatra que me lleva a la fiscalía es un psiquiatra que está hablando sobre teorías que eran plenamente válidas en la década del 70. Por ejemplo, el psicoanálisis. Estoy hablando aquí locuras porque un psiquiatra no habla de psicoanálisis, pero pues estamos haciendo un acto de fe. Resulta que yo advierto esa circunstancia y me doy cuenta que dentro de mi equipo de trabajo o del trabajo que vine desarrollando, perfectamente hay teorías nuevas que apoyan otro tipo de postulados científicos. La pregunta es, en el momento del descubrimiento de la prueba, ¿tenía yo la capacidad de saber cuál era la teoría que iba a manejar el psiquiatra que estaba anunciado dentro de los peritos que iban a ser parte del desarrollo del proceso? A no ser que tenga una conexión con el más allá, la respuesta es no. Entonces, ese testigo de refutación que usted va a llevar, generalmente son peritos, generalmente
generalmente son testigos expertos, generalmente no es la vecina, porque si es la vecina mi testigo, yo sí tendría que haberla anunciado porque sabía que la necesitaba. Pero para esos testigos expertos, para estos peritos, la norma es que usted tiene que hacerle claridad al juez del por qué es necesario que esa persona sea escuchada para, como dice el término, refutar una teoría que se está manejando dentro del proceso. Entonces, como aquí está diciendo perfectamente, hay cosas que no se pueden presumir. Ese testigo de refutación puede venir después del descubrimiento probatorio. La prueba demostrativa debe descubrirse toda. Si la prueba demostrativa no se descubre, son pruebas que no van a poder ser debatidas en sede de juicio oral. Sobre la prueba, la Corte Suprema de Justicia en el expediente 25.920 del 21 de febrero de 2007 hace claridad al respecto, por si a alguno le interesa ahondar en el tema. Terminamos la formulación de actos. Ya vamos para la audiencia preparatoria. La misma historia que lo que hicimos con la audiencia anterior. ¿Cuáles son los requisitos de validez de esta audiencia? La presencia del juez, el fiscal y del defensor. ¿Cuál es el fundamento de esta audiencia? ¿Cuál es la razón de ser de esta audiencia? La fijación de las pruebas que se harán valer en el juicio oral. Sentencia C 1194 del 2005. Para que quiera ahondar en el tema. ¿Qué se hace en esta audiencia? Durante el desarrollo de la audiencia preparatoria, las partes manifiestan sus observaciones sobre incompetencia, sobre nulidades, sobre recusaciones, no, la oportunidad probatoria ya pasó, nada que hacer. Aquí nos estamos manifestando solamente del proceso de descubrimiento probatorio que se inició en audiencia de formulación de acusación. En esta audiencia, la defensa deberá realizar su descubrimiento total de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Todo, porque estamos hablando de la buena fe, estamos hablando de la igualdad de armas. Entonces, en este momento es cuando se dice al fiscal: esto es lo que yo tengo, con esto voy a ir yo a juicio. Esta es la oportunidad para manifestar las estipulaciones probatorias o el interés de realizar las estipulaciones probatorias. ¿Qué es una estipulación probatoria? No confundir con hechos que no requieren prueba. ¿Qué es una estipulación probatoria? Exactamente, son situaciones con las cuales ambas partes de necropsia hay que probar que efectivamente hay un homicidio, que efectivamente hay un cuerpo, que efectivamente hay un cadáver y todo ese tipo de procedimientos. Cuando pensamos, por ejemplo, en una legítima defensa y es el planteamiento defensivo, entonces acordamos que efectivamente el día 22 de agosto del año 2014, efectivamente el señor Pedro Manuel
Las circunstancias del por qué lo mató es lo que vamos a entrar a discutir dentro de la audiencia penal. Lo otro ya está vinculado con el El acusado deberá expresar cómo se declara con respecto a los cargos formulados. Pregunta de preparatorio entonces. El profesor le pregunta ya si en la audiencia de formulación de acusación se hacen manifestaciones sobre la inocencia. ¿Usted qué dice? Le preguntan al acusado cómo se declara. En la acusación no. En la preparatoria sí. En la acusación no. Entonces no se dejen confundir, una cosa es una cosa y otra es una cosa. Diferente todo. ¿Qué deben tener en cuenta los sujetos procesales durante el desarrollo de la audiencia preparatoria? Recuerde que esta es la instancia que cierra antes del debate probatorio. Entonces usted debe tener claro, teoría del caso, la pertinencia, conducencia, admisibilidad de las pruebas. Ustedes vieron probatorio con el decano, ese tema lo tienen clarísimo. Pertinencia, conducencia y admisibilidad de la prueba. Lo que podrían ser pruebas ilícitas y la posible aplicación de la cláusula de exclusión de las mismas. Otra pregunta obligada de preparatorio. Teoría del árbol envenenado. El que uno lo presentó en los últimos 2 o 3 meses puede dar fe de lo dicho. Siempre se pregunta. También se preguntan las 3 causales de exclusión, que son cuáles. Descubrimiento inevitable, fuente independiente y vínculo atenuado. ¿Cómo se materializa la actuación de las partes en la audiencia preparatoria? Son 3 los pasos que hay que dar. Primero, las solicitudes probatorias formuladas por las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando ponemos de manifiesto los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida que vamos a materializar como pruebas. Recuerden que hasta este momento estamos hablando de elementos, de evidencia o de información. Ya cuando entremos al debate hablamos de pruebas. Segundo, la solicitud de exclusión, rechazo o inadmisibilidad. No, esa prueba no. ¿Por qué? Porque resulta que fue fruto de la teoría del árbol envenenado. Entraron a hacer el allanamiento sin orden. Por ejemplo, el auto que de esa prueba sale. Vuelvo y juega, en esta audiencia tenemos unas articulaciones y las hay. Y dice que en cuanto al orden en que se introducirán las mismas dentro del juicio, será la fiscalía la que considere pertinente la declaración de los testigos. ¿Por qué decimos que la fiscalía? Porque es que la fiscalía es la que tiene la carga de la prueba. Recuerden que son ellos los que tienen que demostrar que efectivamente sucedió el hecho punible. Recuerden también ustedes que el abogado del defensor puede tener la famosísima técnica en la defensa pasiva, que yo no sé pues hasta qué punto sea conveniente, pero que generalmente dicen al cliente, no, tranquilo, que es defensa pasiva. Preguntan, no hacen nada, mejor dicho, eso se va a ir como extraño, pero perfectamente puede hacer uso de esa capacidad. La fiscalía no puede hacer una acusación pasiva. A ellos les toca cargar la prueba y tener la vara alta, porque ellos son los que necesitan desvirtuar la presunción de inocencia. Aquí no ocurre eso, y ahí sí públicamente hay que decir, desafortunadamente en el sistema usted es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero pues la razón de ser de la norma, la teoría, me indica a mí que lo que es correcto es que la presunción de inocencia es la que tiene que ser desvirtuada. Hay un punto muy importante con respecto a la estipulación probatoria. Dice que como la estipulación probatoria lo que me hace es desplazar una prueba en sí misma, esta estipulación probatoria debe estar dada regularmente por el acuerdo entre
fiscalía y la defensa, pero también el acusado debe estar de acuerdo con la situación. Esto ya es más de orden ético que incluso legal, pero es que nosotros no podemos desligar la actuación ética de la actuación jurídica. Tenemos que tener eso clarísimo. Si no, no estamos como cumpliendo el objetivo que tenemos como abogados. Entonces, dice, si el acusado no llegara a estar de acuerdo con respecto al contenido de alguna estipulación, la misma dice no podría, las palabras no debería presentarse, pues atentaría directa y gravemente contra el derecho de defensa. Entonces tengan cuidado con eso también. Uno no puede estipular por estipular. Las personas dicen, bueno, es una estipulación, es una prueba menos, entonces me desgasto menos, incluso sale más rápido, pero no es la idea tampoco. Recuerden que todo este proceso va de la mano con el derecho de defensa, genera nulidades. Terminamos la audiencia preparatoria y llegamos al juicio oral. Quiero decirles que la audiencia preparatoria, en mi opinión, yo creo que es la audiencia más importante que en el mismo juicio. Usted va a decir, pero ¿cómo así se lo gusta, señora? Pues no, porque es que si usted no hace una buena preparatoria, el juicio va a ser un fracaso total y absoluto, porque le van a meter pruebas que no corresponden, que no son conducentes, que no son pertinentes, incluso pruebas que son ilícitas, y usted es feliz y no se dio cuenta de que se tiró un golazo. Cuando usted va a empezar un proceso y el proceso se lo tienen ya con preparatoria, tenga en cuenta que el resultado no va a ser el mismo que si usted hubiese conocido de ese proceso en una acusación, porque en la preparatoria ya está todo consumado, ya no hay nada más que hacer. Entra usted a un debate probatorio con la prueba que otro solicitó, imagínese. Entonces uno comprometerse a afrontar un proceso para el juicio oral, una ejecución preparatoria, es terrible. Pero si no hace caso del consejo, pues lo que se enfrenta. ¿En qué consiste la audiencia de juicio oral? Vuelve y juega. La instalación oficial de parte del juez de conocimiento. ¿Y qué estamos haciendo el cabezón? Preside el honorable juez de la ciudad. Estamos todos de arrancado. ¿Quiénes son las partes intervinientes? La Fiscalía, la Defensa, acusado, el Ministerio Público. ¿Es obligatorio que el Ministerio Público esté? Ellos van cuando son situaciones de trascendencia y generalmente la Cámara los va a contar. De lo contrario, requiere evitar la fatiga. Entonces, por favor, no vayan a solicitar que la audiencia se aplace porque está el Ministerio Público, porque cometemos un hierro. El juicio es la parte sustancial del proceso. Los fin es la sentencia condenatoria o absolutoria. Recuerden que si usted llegó hasta aquí y es abogado, es porque usted tiene una alta posibilidad de que la sentencia sea absolutoria. Por favor, no traigan a la gente hasta las instancias de desgaste jurídico, emocional, económico y social, sabiendo que no tenemos el caso en las manos. Cuando no hay un buen caso, recuerden que los abogados no somos magos. Nosotros no hacemos milagros. Nosotros simplemente manejamos la norma. Y lo que a nosotros nos compete es darle la mejor asesoría jurídica a nuestros clientes. Si la mejor asesoría jurídica es, ahí está la grabación, se me ve la cara y es usted, la captura por flagrancia, mejor dicho, que no hay de dónde, hombre, no se lo lleva, no le haga un daño de eso a la persona. Hay situaciones procesales que son más favorables a la persona y no tienen que desgastarse. Además, porque yo creo que a nadie le gusta perder y llegar uno a agotar todos estos mecanismos para una sentencia condenatoria, pues no es lo ideal. ¿Cuáles son las características propias del juicio oral? Es un juicio público, con contadas excepciones. Hay instituciones que por su naturaleza no permiten la entrada del público. ¿Cuáles son estas?
Seguridad nacional. Olvídese que nos iban a dejar entrar a ver qué estaba pasando con lo de la operación Andrómeda. No sabemos. Y la otra circunstancia es cuando son delitos que afecten la integridad, sobre todo sexual, de las personas cuando son niños. Cuando este tipo de cosas pasan, tampoco van a dejar entrar a la gente a la sala. Y es apenas entendible, ¿creen? Son cosas que, de lo contrario, las audiencias son orales, son públicas, disculpen, son orales, con inmediación de la prueba. Porque al principio de esta conferencia estábamos diciendo que la prueba anticipada en materia penal es algo sui generis, casi no se ve. Contradictorio y concentrado. Concentrado porque se supone que también la actuación se tiene que hacer en el mismo momento temporal, y contradictorio porque pues, es parte del derecho de defensa y el debido proceso que yo pueda controvertir la prueba que tiene pues, para mi defensa. Artículo 29 de la Constitución, que se nos olvidó a todos. Toda persona se presume inocente mientras no sea declarada judicialmente culpable. Tiene derecho a un juicio público, a una investigación, un juzgamiento, un debido proceso, sin dilaciones injustificadas, muchachos. Es que finalmente uno hay cosas que no entiende hasta que va y ve la realidad a una cárcel, por ejemplo. Entonces los que van a trabajar en el IMPEC, en el convenio, van a tener una oportunidad de vida muy grande. Porque una cosa es usted ver todo lo de la barrera y otra cosa muy distinta cuando usted está interactuando con personas que llevan 2, 3 años de tiempo prudencial. ¿Cuál es el tiempo prudencial? Eso ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dilucidado, pero aquí todavía no podamos entender ese tipo de consideraciones porque como no están tan taxadas en la norma. Listo, ya arrancamos la carrera, empieza el juicio. ¿Qué es lo primero que vemos nosotros, a lo que nos enfrentamos cuando estamos en el juicio oral? A los alegatos de introducción. En una primera instancia, el juez le concede la palabra al acusado una vez más. Entonces, vamos a recapitular, ¿cuáles son las oportunidades de la persona que está procesada para hacer manifestaciones de inocencia o de culpabilidad? La preparatoria, el juicio, y antes, que me hemos visto porque en la formulación de imputación. Esos son los 3 momentos en los que una persona tiene la oportunidad de hacer manifestaciones sobre inocencia, su culpabilidad, sobre allanamiento, sobre lo que tenga que ver con esta situación. El juez que verifica, miren, que no tengan apremio alguno, que no estén coaccionando, que no haya ningún tipo de manipulación, que efectivamente la persona haya tenido contacto con su abogado y que haya tenido una asesoría jurídica, que la persona sepa perfectamente a qué se enfrenta de ser vencido en juicio. Era lo que les decía al principio del tema del juicio oral. No llevar a las personas a esta instancia si no tenemos un buen caso. Si no hay un buen caso, es mejor negociar. No ir a perjudicar a la persona. No es lo mismo pagar, tenemos que pagar 20. No es lo mismo. Finalmente, pues a uno que le importa que está en la oficina o está en la universidad. La gente está en un patio, en una celda, con situaciones bien complicadas. Entonces hay que tener en cuenta eso. La manifestación puede ser mixta. Ahí puede decir, sí, yo acepto el porte de armas, pero no acepto el homicidio, por ejemplo. No hay totalidad. Perfectamente puede aceptar unas cosas y no aceptar otras. También hay que tener en cuenta eso. La rebaja que tiene la persona que acepta culpabilidad en esta sede es de una sexta parte. O sea, es casi como si hubiese sido capturado en flagrancia. Recuerden que la flagrancia es la rebaja que se obtiene de una sexta parte. En caso de guardar silencio o de no encontrarse presente en la respectiva audiencia, se entenderá como equivalente a la manifestación de inocencia. Esto es para la gente que prefiere no hacerse presente en la audiencia. Pues sí juega, son una expresión libre, voluntaria, espontánea.
si se llegó a acuerdo con la Fiscalía que se debe verificar, que no vulnere algún derecho o garantía fundamental del acusado, que no haya sido bajo ningún tipo de música. ¿Qué es la alegación inicial? Una vez está el juicio oral, la Fiscalía toma el uso de la palabra y hace la declaración inicial. Presenta al juez las circunstancias fácticas que describen el caso. Recuerden que las circunstancias fácticas ya quedaron consignadas en el escrito de acusación. Las pruebas de las cuales pretende demostrar la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable. También recuerden los niveles que teníamos nosotros de verdad. Si había probabilidades, si había certezas, y si había, consultorios a las 12. y si estábamos en lugar de estar más allá de toda duda razonable. Se supone que se condena estando más allá de toda duda razonable. Nosotros estamos viendo casos en los que se está condenando con pura prueba. Yo sé quién es esa. Dice que para la defensa presentar alegación inicial es optativo. Si la defensa quiere hacer uso de su oportunidad de alegato inicial, lo puede hacer perfectamente. Si no quiere, entonces ahí estamos con las famosísimas defensas pasivas. ¿Cómo se debe hacer un alegato inicial? Esto no es fórmulas mágicas. Se supone que uno va afinando los procesos a medida que va teniendo experiencia y que va adquiriendo más conocimiento. Pero pues en teoría la situación debe ser así. Antes de presentaciones distractoras y llenas de contenido abstracto y doctrinal, o sea, por favor, no vamos allá a sacar a Nadia Agudelo de todo su esplendor. No. Eso cansa hasta el más docto de los seres humanos. Las cosas hay que ser un poquito más prácticas. Hay que lograr que el mensaje que se le va a llevar al juez sea un mensaje claro. Porque si yo empiezo a hablar de cosas que ni siquiera el juez me va a entender, entonces tener muy claro el mensaje que le vamos a mandar al juez. Se recomienda que haga un esquema o bosquejo para orientar los pasos que dará durante la intervención. No se le olvide que esto es de oralidad. Y tampoco se le olvide que 2 horas hablando no hay memoria que aguante. Uno tiene que tener la guía, pero se tiene que saber qué va a decir. Entonces no es como cuando presentan las exposiciones aquí, que se pegan al contenido de la diapositiva y si se les pone la diapositiva, usted lleva su ayuda, lleva los pasos que va a construir para su alegato. Aquí aparece, si son fiscales, recuerden que llevan la carga de la prueba. Entonces, con la carga de la prueba me viene a mí la adecuación fáctica y la adecuación jurídica. O al fiscal sí le compete hacer el repaso de la norma. Entonces ahí es cuando veo un fiscal con el código, artículo 103, homicidio. Si usted es defensor, pues no lo haga, ya el otro lo hizo por usted. Entonces haga cosas diferentes que lo lleven a que su teoría del caso se consolide. La presentación del defensor se debe centrar en las presuntas deficiencias de la investigación. Se supone que cuando usted llegó ya a juicio oral, usted se conoce ese proceso perfecto. Entonces usted también sabe cuáles son las fortalezas del ente investigador. No las saque, no las toque, no las mire. Pero también sabe cuáles son los puntos débiles. Entonces sabrá usted, por ejemplo, que los testigos de la fiscalía son personas todas de dudosa reputación, o que han sido personas que han sido condenadas ya por algún delito, o que entonces estos son los puntos fuertes suyos. Aproveche, ahí no entregue todo, son puntaditas que usted le va dando para que en la mente del juez se vaya formando ya el esquema también de cómo se va a desarrollar el evento.
objetivos y subjetivos de que dispone su teoría del caso. El cumplimiento de sus condiciones probatorias necesarias para condenar. Recuerden que lo que se promete en este alegato se debe cumplir al final del juicio. Cuando yo hago mi alegato de conclusión, es obligatorio para todos, ahí sí. Ahí ya no hay defensa pasiva, me toca parar para hablar, porque no dicen todo el juicio. Debo haber cumplido lo que prometí en mi alegato inicial. Mucho cuidado, la vara se la coloca uno. ¿Qué tan alta? Pues qué tan alta la puede saltar. No lo vaya a hacer de manera irresponsable. Su presentación debe ser completa y eficiente. No vaya a dejar la mitad de los hechos por fuera. Si lo hace, muy posiblemente el juez empiece a crear en su imaginario que usted no es lo suficientemente competente para desarrollar el juicio como lo ha programado. Esto sí que nos cuesta trabajo a los seres humanos. Escuchen a su contraparte. Usted escuchando a la contraparte puede descubrir cuáles son las debilidades en la teoría del caso. Pero si el fiscal está hablando y usted está jugando con su teléfono o está chateando, pues no va a tener un buen resultado, muchachos. Por eso también se habla que los abogados ya no trabajamos solos. El abogado que no puede trabajar en comunidad, pues le va a tocar ir no sé, a volverse mecánico, porque por agilidad que tenga uno, necesita una persona que también esté tomando nota, que también esté activa dentro del proceso. Hay cosas que no se le escapan. Si somos dos los que oímos, se les escapan menos cosas. Pues son procesos importantes y cosas delicadas, es mejor tener refuerzo. Cuando hable, diríjase al juez, hable en voz alta, clara y segura, mantenga el contacto visual. Definitivamente esta profesión es para gente tímida. Y cuando uno es tímido, porque mi personalidad es esa, se brega y se sufre bastante, y entonces hacen ejercicios así como estos para ir superando la situación. Claridad, seguridad. Decía mi mamá cuando yo estaba chiquita, nadie sabe lo que usted les va a decir. Y sí es cierto, ellos no saben usted con qué va a salir. Desde que usted vaya preparado, va con claridad y con seguridad sobre lo que va a actuar. La cosa se complica es cuando uno no tiene ni idea de lo que va a hacer. Cuando usted no tiene preparada la situación, difícil, muy difícil. Entonces la parte de la seguridad se la da a usted una buena preparación, muchachos. Por tímido que sea uno, si está preparado, sabe lo que va, tiene un buen resultado. Concluya su alegato con una petición completa. Entonces usted termina de hacer todo su sinopsis y se sienta. O sea, bueno, aquí no se puede parar, se calla. No es la idea. Se supondría que usted va a dar la puntada, porque usted cuando llegó a esta sede sabe perfectamente que tiene elementos para demostrar la inocencia de su cliente, o que es fiscal para demostrar culpabilidad. Entonces, señor juez, demostraremos más allá de toda duda razonable que efectivamente el señor fulano de tal sí cometió los delitos por los cuales está aquí procesado. Petición clara, puntual, concreta. Finalmente, si está actuando como defensor, recuerde que es discrecional suyo si actúa o no actúa, pero recuerde que pega primero pega dos veces, dice la cultura popular. No desaprovechen esta oportunidad. Es la oportunidad que se tiene para crear una primera impresión, un primer recuerdo de la mente del juzgado. Recuerde que el juzgador es un ser humano igual que usted, que así como a usted se le fijan los recuerdos, a él también. Entonces utilice esa técnica. Es muy importante saber que todo esto, además de tener un componente jurídico muy importante, también tiene un componente psicológico y psicosocial. El debate probatorio. Listo. Resulta que aquí, en este juicio, no hubo defensa pasiva. El fiscal hizo su alegato inicial, en cambio el defensor también, la prueba tiene clara y van con todas. Empieza el debate de la prueba.
Sí, siéntese, ya perdió la hoja. ¿Cómo se hace el debate probatorio? Interrogatorio cruzado de testigos, declaración de peritos, introducción de pruebas documentales, inspecciones, entre otros. Aquí, clave, por favor, en esta introducción de pruebas documentales, no se les vaya a ocurrir llevar el documento y entregárselo al juez. Así no se introduce un documento. Tenemos que tener claro que como es oralidad, usted al que lleva es al que suscribe el documento. Por favor, no empacotar al juez, eso no se hace. El interrogatorio. La siguen rotando hacia arriba la hoja. Esta prueba es como la prueba testimonial se practica, presenta ante el juez. Sí, Quiero dejarles unos tips como muy... ¿Cuál es la función? Presentar el testimonio que reúne estas características. ¿Qué testimonio lleva usted y qué testimonio no lleva? ¿Cómo hace uno para saber este testigo me sirve o este testigo no me sirve? Entonces, el testimonio tiene que ser efectivo. ¿Cómo hago que el testimonio sea efectivo? Sea preciso, sea conciso y evite información superflua e irrelevante. Si nos vamos con irrelevancia, nos van a pegar. Si nos vamos con irrelevancia, el juez se va a aburrir. Recuerden que necesitamos captar la atención del juzgador. Él es el que en definitiva nos va a fallar por el proceso. Lógico. Un relato coherente de los hechos. Ustedes de pronto han escuchado el tema de la preparación de los testigos. Y entonces cuando a uno le dicen que hay que preparar el testigo, entonces dice uno, no, ni no faltaba, yo soy un abogado decente. Claro que sí somos abogados decentes, pero hay que preparar el testigo. Usted no puede, ese pobre señor que nunca en su vida ha tenido nada que ver con un proceso penal, ponerlo a testiguar sin haberle dicho cómo es una sala de audiencias, a quién se debe dirigir, qué es lo que posiblemente le van a preguntar, cómo lo van a interrogar. Es que es muy complicado, sí, porque si para nosotros que somos abogados, es compleja la situación. Ahora imagínense para una señora que hasta ni preparación académica tiene. Entonces ustedes no le va a decir a ella qué es lo que tiene que atestiguar, ni más faltaba, una falta de ética terrible, pero usted sí le va a decir, la va a llevar a que conozca cuál es la sede, le va a decir que tiene que estar muy tranquila, que lógicamente tiene que decir lo que le consta sobre lo que vio, sobre lo que no vio, que conteste lo que le preguntan con tranquilidad. Miren que entonces esas cosas hacen que usted sea más cercano a su testigo y que su testigo de mejor manera le trabaje aún el proceso. No es fácil que la gente atestigue. Ustedes construyen una teoría del caso con 10 testigos, de los cuales aparecen 5. Y bien le va. Y entonces el testigo trátelo bien. Si es el testigo de la contraparte y es un contrainterrogatorio, hágalo con respeto. Todos los seres humanos merecemos respeto. Y por más que sea mi contraparte, merece que yo lo trate con la consideración debida a una persona que no se enfrenta a estos procesos todos los días. Persuasivo. Ustedes no se han dado cuenta que hay personas a las que usted más fácilmente les copia la idea y les lleva la idea a personas que definitivamente no tienen la capacidad de que los demás sientan empatía. Uno siempre conoce a alguien así, una persona que habla y que la gente la sigue. Los líderes, el líder habla y la gente la sigue. Y hay personas que pueden tener mucha razón, mucha información, ser muy locos en los temas, pero que nadie les presta atención. Y tiene que ver con la persuasión. Usted conoce su testigo, usted sabe quién es su testigo. Si el testigo es de ser un antipático del planeta, no quiere decir que no lo pueda poner a testiguar, pero sepa en qué momento lo hace. Porque muy seguramente no va a despertar lo que usted tendría que decir su testigo, que es que pueda persuadir la opinión del juez. ¿Qué se pregunta el juez con respecto a los testigos? ¿Por qué debo creer a ese testigo? ¿Quién es ese testigo? ¿Por qué está ahí ese testigo?
Esa es la próxima, María, porque esa va a ir anexada ahí. ¿Cómo se puede presentar los testimonios? Hay opiniones que dicen que los testimonios se pueden presentar en orden cronológico, para tener una secuencia lógica del tema. Otros, por el contrario, dicen que se debe hacer de acuerdo a la primacía y novedad del testimonio. El testimonio más impactante debo ponerlo de primero y de último, al iniciar y al cerrar, porque eso es lo que se queda como en la memoria de la persona que me está escuchando. Pasa de allá adelante. Y hay otra teoría que me dice a mí que debe empezar por los testimonios más creíbles. Muchachos, ojo, esto tiene mucho de programación neurolingüística. No hago un testigo una hora en el estrado. Eso no se hace. Ya pasada media hora, el juez pierde interés, el fiscal pierde interés, el defensor pierde interés, el testigo por quiere salir corriendo. Si usted no logró su cometido en los primeros 20 minutos, ya no fue. Y entre más usted le achaque a eso, más oportunidad da para el contrainterrogatorio. Entonces, recuerde que el contrainterrogatorio solamente se refiere a lo que usted interrogó. Y si usted interroga, pues le abre la compuerta a la contraparte. Si usted no lo haga, muy igualito. 4 o 5 preguntas bien hechas, no es más tampoco. Si no logra el resultado ahí, préndelo, porque lo que hace usted es perjudicar su testigo, porque eso en el contrainterrogatorio le van a dar madera. No lo. También dicen que uno tiene que adecuar el testimonio de acuerdo al tribunal que lo está escuchando, no lo mismo hablarle al juez que hablarle a un magistrado. Entonces, así mismo tenemos que utilizar la técnica. No sobrecargue la prueba. Si un hecho se demuestra con 2 testigos, lleve 1. 10 testigos para acreditar que efectivamente el señor sí vive en el conjunto. Además, si el juez se lo permitió, mucho fregado. Utilice solamente testigos que fortalezcan su teoría del caso. Si va a llevar a la señora de la tienda, que es antipática con su defendido, no la lleve. Sobra decirlo, pero ya mismo. Si su prueba es débil, ¿por qué llegó al juicio? ¿Se dan cuenta? No puede llevar casos débiles. Nunca ofrezca a la policía como testigo de los hechos. Generalmente él no puede reconstruirlos porque llegó después del suceso. Es un testigo de oída. Este pobre policía sabe cuántos procesos conoce al mes. Cuando llega a juicio oral, después de 3 años, ese señor ya está trasladado a San Aguaquil. Entonces ese no lo lleve, porque si usted basa su proceso en el testimonio de una persona que van a trasladar a 3 meses de haber ocurrido el hecho, no nada. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando voy a hacer un interrogatorio? Acredito el testigo. Hay un chiste con respecto a los penalistas en el campo laboral, ¿no? Se supone que cuando usted es para una audiencia laboral tiene 20 preguntas. Usted en 20 preguntas acredita el testigo. No lo hagan tampoco de esa manera. Se habla que la acreditación del testigo debe hacerse de una manera más bien como charladita, para que la persona con más facilidad vaya comentando quién es. Esta parte de la acreditación es fundamental porque es la que me da a mí la credibilidad de mi testigo. Y si yo no logro que esa acreditación del testigo sea fluida, pues de ahí para adelante no voy a lograr que nada lo sea. Porque si la persona está en un juicio es porque algo grave pasó. Y si en la parte que está más tranquila, que es el que me va a contar quién es ella, cómo se desempeña ante la sociedad y no está tranquila, pues no vamos a lograr el cometido. Ojo, la acreditación no es cuál es su nombre, su número de identificación. Eso no me dice a mí nada de una persona. Yo quiero saber de esa persona cuál es su entorno personal, social, familiar, cuál es su experiencia. Porque eso es lo que me da a mí las herramientas para que el juez le crea o no le crea. Sigue dialogando con el testigo, no interrogando. Una vez acreditado mi testigo, lo que tengo que averiguar es la relación del testigo con los hechos. Los que están en consultorio ¿Por pueden qué afirmar.
sometí a esa persona a un interrogatorio. Como tercer paso, ya sabemos quién es, ya sabemos por qué está ahí. Ahora vamos a ver para qué está ahí. Me va a describir la escena. ¿Qué vio? ¿Qué percibió? Ojo, ¿qué vio? ¿Qué percibió? No que le contaron, porque si le contaron es un testigo de oídas y no me sirve. La fila está por allá. ¿Tú estás en consultorio? ¿No estás en consultorio? Hablan de las preguntas de transición. Recuerden que un mismo testigo nos puede servir a nosotros para varios tópicos. Entonces tenemos que diferenciar claramente cuando un tópico termina y empieza el otro. Las preguntas de transición se hacen para lograr que claramente se diferencie qué parte del testimonio nos sirve para qué parte de nuestra teoría del caso. Mire, nunca olvide escuchar las respuestas del testigo. Y perdónenme, el tip, yo creo que ustedes están cansados de escucharlo. No se pregunta lo que uno no sabe, ¿qué le van a contestar? Si usted pregunta algo y no sabe qué le van a contestar, comete un error impresionante. Es más, escuche, porque sabiendo uno qué le van a contestar, a veces los testigos le salen a uno con sorpresitas. Entonces es fundamental saber que si sale por sorpresita, ¿cómo voy a hacer para redirigir la situación y para volver a encaminar mi teoría del caso? Use lenguaje apropiado. Por favor, tecnicismos no, a no ser que esté hablando con un perito. Está hablando con un ciudadano a pie y le va a hablar con palabras técnicas, esa persona no le va a entender. Si el testigo es un perito y le habla con lenguaje muy técnico, pida la aclaración. Si usted como abogado no entendió lo que el perito le dijo, el juez tampoco entendió porque el juez también es abogado. Entonces pida que le aclare para que eso no quede en el aire. Escuche y observe al testigo. Recuerden que el 90% de la comunicación es el lenguaje no verbal. Utilice ayudas. Por ejemplo, para lo que tiene que ver con accidentes de tránsito y estas cosas, pues tanto como que llega ya, pero es muy útil los dos tiempos. Para las interceptaciones telefónicas, absolutamente útiles los mapas conceptuales. Para yo entender cómo funciona una red de microtráfico, les digo, no es que el cabecillo, lo uno y lo otro, y no les voy mostrando, pues se pierde la audiencia. En cambio, si yo tengo todo el diagrama, todo el organigrama, la organización, pues más fácilmente la persona que está escuchando puede hacerse una idea de cómo funciona el tema. Tiempo y ritmo del interrogatorio, por eso les decía, no muy largo, hacerlo con buena fluidez, no utilizar un lenguaje que haga dormir, un tono de voz que haga dormir la gente. Inicie y termine con fuerza. Las preguntas claves se hacen al principio y al final. Bueno, muchachos, faltan 8 minutos para las 12. Quedamos como en la mitad del tema. La idea era que ustedes aquí tuvieran unas herramientas básicas. La presentación incluye contrainterrogatorio, incluye a mí también lo que tiene que ver con los alegatos de conclusión, tiene algo de trabajo del incidente de reparación integral. Esta presentación la van a poder encontrar ustedes en la plataforma, en el Blackboard del consultorio. Entonces queda ahí para que la consulten. La idea es una invitación muy simple, no le tengan miedo al derecho penal. No es fácil, pero tampoco es complicado. Es cuestión de ser muy disciplinado con el tema. Entonces, perdamos el miedo a él cuando le tengan situaciones de víctima, reciban las aculo, por favor. No es fácil para él también andar con los papeles detrás de todos y uno, no, ya me dio una, no, ya me dio dos. Hagamos el ejercicio que equivocarnos aquí se vale. El problema es que nos equivoquemos afuera. Aquí estamos a tiempo para corregir cualquier cantidad de errores. Lo que necesiten, estoy de turno de 8 a 2 y de 2 a 6 los martes.
los lunes en este horario y jueves de 8 a 10 creo que también estoy. Aquí al final está mi correo electrónico para lo que necesiten. Entonces, muchas gracias por la atención, muchachos, y nos vemos. Muchas gracias.